El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, hermanos. Dios les guarde. Estamos en esta mañana nuevamente haciendo un nuevo video y queríamos eh, refutar algunas cosas de un video que he estado viendo. Y para ello he decidido llamarlo igual que el video, pero en son de pregunta. El video se llama ¿Es imposible para Dios morir? ¿Es imposible para Dios morir? ¿Ya? El video se llama ¿Es imposible para Dios morir? Pero entonces yo le coloqué un signo de pregunta para titularlo de la misma manera que está el video, pero ya en una manera de pregunta. Para ello voy a empezar eh, transmitiendo el video y quiero que ustedes le presten demasiada atención a las palabras de los exponentes ya. El video está en el canal Doctrina Sin Tabú. Y vamos a ponerlo para que ustedes puedan verlo y analizar todo. Que está hablando acerca, o enseña, que Dios murió, que Jesús de Nazaret es el mismo Dios que se encarnó y que murió. Y que lo resucitó. Entonces aquí lo que vamos a hacer con Joaquín es hablar acerca de este tema, mientras que se van a ir uniendo las personas. Quiero saludar a Joaquín. ¿Cómo va todo, Paco? Todo bien, gracias a Dios. Todo bajo control por los momentos, por ahora. Gracias por invitarme. Cómo llevar este mensaje. Y yo creo que también, antes de empezar, me gustaría que respondiéramos una pregunta, porque he visto que en las redes sociales hay personas que se han levantado, sobre todo en la publicación que tú hiciste, Guaco, como que criticando que por qué tenemos que hablar de este tema. Y me gustaría saber de ti, de tu propia experiencia, ¿por qué crees que es importante hablar de este tema? Y cuando hay gente que dice que no es bueno hacerlo, ¿por qué crees tú que hay que hacerlo? Porque es importante porque la mayoría de personas actualmente evangélicas, antes no se veía eso, ahorita se ve, hasta incluso de los de la IPU, realmente que Dios muere. Hoy muchos de ellos ya enseñan que Dios muere. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es de que obviamente tenemos que hacer una distinción entre lo que es Dios y el hombre. El hombre, dice la Biblia, que está en pro y en busca de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque a raíz de que el hombre desobedeció, se le imputó el pecado. Entonces, este pecado, dice la Biblia, que la paga, si mal no recuerdo, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, por tanto, la muerte entró por un hombre. Entonces, obviamente, al entrar la muerte al hombre, todo hombre es mortal. Entonces, el único que es inmortal es Dios. Entonces, si yo mato a Dios, estoy, único que es inmortal es Dios. Entonces, si yo mato a Dios, estoy, pero aquí, por ejemplo, Dios, un versículo dice Dios, el que ellos dicen que murió. Dice, por tanto, yo, ese yo es Dios. Yo, Dios, le daré parte con lo grande. Eso le daré, ya esto gramaticalmente es referente a tercera persona. Ya el yo no está diciendo me daré, sino le. Cuando encontramos esto le, esto es un directo. Es como, es como el objeto
hijo. Entonces, yo en tercera persona, no dice me, no habla en primera persona en como me daré. O sea, aquí está hablando Dios y está achacándole la muerte a otro, no a él. Dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Fíjate, todo en tercera persona. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. No dice por cuanto derramé mi vida hasta la muerte, sino por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Entonces, esto que es traducido como su vida, realmente entonces aquí realmente no dice ni el high. Aquí lo que dice es nefex, su alma hasta la muerte. O sea, esto es un versículo que también refuta, por ejemplo, lo que es la inmortalidad del alma, porque derramó su alma hasta la muerte. Y Jesús mismo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, en el propio Antiguo Testamento, la cita que se agarra para la muerte de Jesús del Antiguo Testamento, una de esas citas es Isaías 53. Entonces, Dios no se achaca la muerte a él, Dios le achaca la muerte a otro, a tercera persona. Incluso hay un pasaje que ellos utilizan mucho en el hebreo, viene siendo de Jai, ¿no? Y la muerte es mut. Entonces, Muy bien. Él dice que Jesucristo, sabe, que el Dios del Antiguo Testamento, eh, prácticamente la muerte se la da a otra persona. O sea, esto es una herejía, hermanos. ¿Cómo es que Dios, el mismo Dios que prometió venir a salvarnos, que lo dice Isaías en muchos de los capítulos de Isaías, dice que él mismo, el mismo Jehová vendría, o el mismo Yahweh, vendría y nos salvaría, ¿ya? ¿Cómo va a decir él que él le achacó la muerte o le la dio a una persona distinta? Eso es una herejía y ustedes lo acaban de escuchar. Entonces, eh, no ha logrado entender las escrituras Joaquín Urrutia. Sabe de griego, sabe de síntesis, sabe muchas cosas y es bueno aprender de esas cosas, ¿ya? Para uno poder entender lo que no logra, no poder traducir lo que no se puede entender en el español. Pero de allí a, a meterse directamente con las escrituras y tergiversarlas, no podemos hacerlo, hermanos. El hecho de que nosotros sepamos griego no quiere decir de que vamos a tergiversar las escrituras, no podemos tergiversarlas, ¿ya? Las escrituras son claras en lo que dicen. Cuando la Biblia habla, estaba yo debatiendo con un señor en uno de los videos de Joaquín Urrutia, precisamente, y debatíamos y él decía que el siervo de Jehová, del cual habla Isaías en muchas ocasiones, o sea, iba enfocado a Jesucristo. Mire hasta dónde ha llegado no lo llamemos ignorancia, llamémoslo la falta de comprensión de lectura y la falta de escudriñar bien las escrituras. ¿Cómo voy a enfocar yo la palabra, cómo voy a enfocar yo la palabra eh, siervo al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo no fue siervo? Él no fue siervo, ¿ya? Él fue el Cordero de Dios, él fue el templo de Dios,
Él fue la imagen de Dios, Él es el verbo de Dios, ¿ya? Todo va enfocado a Dios. Yo no puedo decir que es el siervo de Dios. Cuando la escritura enfoca la palabra siervo solo a Israel, a su pueblo Israel, ¿ya? Y lo dice el mismo Isaías. Entonces no puedo decir de que el siervo es Jesucristo, cuando la palabra de Dios está enfocando la palabra siervo solo a su pueblo Israel. Él dice, yo te escogí, ¿ya? A Jacob escogí, y dice, él es mi siervo que más amé, el que he amado, el que escogí para, para darle redención, para darle salvación, ¿ya? Y entonces dice, y dice que lo ama con su alma, dice Isaías 42, verso 1. Dice que, que lo amó con su alma. Entonces no podemos enfocar la palabra siervo al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo no fue siervo, ¿ya? Y también dice la escritura ahí mismo en Isaías 42:1, 42:1 dice, si seguimos leyendo, el verso 8, 40 Isaías 42:8 dice de la siguiente manera, dice que él lo escogió y lo amó, pero dice de la siguiente manera, vamos a la escritura para no dejarlo a la mente todo, se lo voy a leer directamente la escritura, hermanos. Isaías 42, 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, y a otro no daré mi gloria. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, alaba, ni mi alabanza de esculturas, ¿ya? Entonces, si Jesucristo es el siervo y los apóstoles vimos en las escrituras que lo adoraron a Jesús, ¿ya? Y Jesucristo dijo, te alabo Padre, ¿ya? Y dice, con aquella gloria que tuvimos antes que todo fuese hecho, ¿ya? Hay un versículo que dice así en la Biblia, con aquella, y glorifícame ahora con la gloria que tuvimos allá antes que el mundo fuese hecho. Entonces, ¿cómo es que Dios en Isaías 42:8 dice que a nadie más le dará su gloria? ¿Cómo va a decir Jesucristo que él lo glorifique con aquella gloria que tuvieron allá antes que el mundo fuese hecho? ¿Ah? Entonces, esto muestra de que Jesucristo era Dios, Dios el Padre, ¿ya? Que lo que entregó en la cruz fue su vida, como lo dice en Juan 1. Él dice, en Juan 1 dice que Él su vida dio por nosotros, ¿ya? Eh, en muchas partes dice que Jesucristo dio su alma. Por ejemplo, Juan 10:11, verso 11 dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas, mi vida daré por las ovejas, ¿ya? Entonces, siendo él el buen pastor,
Y el buen pastor, si vamos a Isaías, Isaías lo dijo, que el buen pastor era Jehová, Jehová Dios, ¿ya? Y prometió Jehová a través del profeta Isaías, prometió que iba a venir y a salvar a sus ovejas. Entonces, ¿cómo vamos a negar de que Jesucristo es ese Padre que dijo ser el buen pastor, ¿ya? Y que su vida daría por las ovejas? Lo que Jesucristo entregó en la cruz del Calvario fue su alma, hermanos, ¿ya? Jesucristo entregó su alma en la cruz del Calvario. No entregó otra cosa, sino su propia alma, ¿ya? Su alma fue la que entregó en la cruz del Calvario. Y para esto les mostraré a ustedes en este video por qué digo que Jesucristo entregó el alma, ¿ya? Quiero demostrarles a ustedes que Jesucristo lo que entregó fue el alma, hermanos. Vamos a Lucas 23. Lucas 23, 46. Les demostraré a ustedes que Jesucristo lo que entregó fue el alma y se las voy a demostrar con las escrituras, ¿ya? Quiero tenerlo ahí listo para enfocarlo en la cámara, pero como les decía, el internet estaba molestando y quiero hacerlo de una manera eh, que sea fácil y que ustedes puedan leerlo de una vez. Bueno, lo voy a mostrar aquí. Dice de la siguiente manera en Lucas 23:46. Léanlo bien ustedes de aquí mismo de la escritura, dice Biblia interlineal del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 23, verso 46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesucristo expiró al morir en la cruz del Calvario. Entonces, si bien vamos a la palabra espíritu, en griego es neuma, neuma. Y si entramos aquí a la palabra espíritu, a verificar qué significa o cuál es la definición de la palabra neuma, la pronunciación es neuma, ¿ya? Y de esta manera es que se escribe, ¿ya? Ya les estoy mostrando directamente el griego para que no van a decir de que yo me lo estoy inventando. Y dice de la siguiente manera, la pronunciación es neuma, ¿ya? Esta fue la palabra que dijo Jesucristo ahí en la cruz del Calvario cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi neuma, 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 neuma. La definición significado de la definición es corriente de aire, es decir, respiración, soplo o brisa. Por analogía o figuradamente un espíritu, ¿ya? Pero dice figuradamente, o sea que si nosotros
le damos la capacidad a la mente de imaginar, por eso dice figuradamente, o sea, nos figuramos en nuestra mente como un espíritu, es decir, humano, ¿ya? Es decir, y mire que dice entre paréntesis humano, o sea, que un espíritu es decir, humano. Pero entonces aquí se enfoca al alma racional. Mire, alma racional. ¿Por qué se enfoca al alma racional? Porque la única manera como el espíritu es corriente de aire, es decir, respiración o soplo o brisa, ni el aire, ni la respiración, ni el soplo, ni la brisa se ven, ¿ya? Entonces por eso dice por analogía o figuradamente un espíritu, o sea, para imaginarlo tendríamos que decir que es humano, para imaginarlo tendríamos que decir que es humano y que es el alma racional, o sea, la única manera de nosotros poder imaginar el espíritu es directamente en el cuerpo espiritual, que es el alma racional, ¿ya? Por eso dice por implicación, principio vital, ¿ya? Es lo que primero recibimos cuando nosotros nacemos. Al nacer recibimos un espíritu de vida, ¿ya? Mentalmente, disposición, etcétera. Entonces aquí habla sobre la definición y es de acuerdo al texto. De acuerdo al texto que nosotros estemos leyendo, estas son las definiciones de la palabra neuma, que es espíritu. Por ejemplo, si nosotros hablamos de algo sobrehumano, nos estamos imaginando hablar de un espíritu, ¿ya? Algo sobrehumano, algo que es sobre la humanidad, ¿ya? Por ejemplo, la palabra ángel también trasciende ahí en ese mismo, en esa misma palabra que es neumá, que significa corriente de aire y todo eso. Cuando hablamos de ángel, todos imaginamos un espíritu o una persona o alguien celestial, pues, pero siempre vamos a imaginar figuradamente como un alma, ¿verdad? Cuando hablamos de espíritu, de acuerdo al texto, si yo me estoy refiriendo en el texto a un, a una persona endemoniada, yo me estoy imaginando el demonio, ¿ya? Y el demonio es un espíritu, digamos, un espíritu tomó a esa persona y lo hizo actuar cruelmente, ¿ya? Entonces, cuando yo digo un espíritu tomó a esa persona y lo hizo obrar cruelmente, de acuerdo al texto que estoy diciendo acá, entonces yo tengo que enfocarlo a un espíritu demoníaco, un demonio, por eso dice la palabra demonio aquí, en la definición de la misma palabra espíritu, que es neuma. También lo puedo enfocar a Dios de acuerdo al texto. Si yo estoy hablando del espíritu y me estoy refiriendo a Dios, entonces me estoy refiriendo a lo divino. Aquí dice entre paréntesis divino, entonces lo estoy enfocando a Dios, porque es el espíritu divino o el espíritu obró de una manera eh, eh, poderosa. El espíritu obró de una manera poderosa e hizo árboles e hizo cantidad de cosas. Entonces, de acuerdo a ese texto que yo estoy diciendo, me estoy enfocando a Dios directamente, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que saber o tener en cuenta el texto al que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la palabra espíritu. En el caso de, en el caso de, En el caso de este texto, Mateo 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cómo podemos darnos cuenta qué es lo que sale de nuestro cuerpo carnal
cuando morimos. Entonces, bíblicamente vamos a enfocarnos a, a aprender, ¿ya? A aprender bíblicamente a qué se refiere la palabra espíritu cuando sale del cuerpo y agoniza la persona o queda inerte el cuerpo. ¿Cómo nos damos cuenta? Si vamos a la escritura, vamos a la escritura, en la escritura nos muestra Génesis 35, 35 del 16 al 20, dice de la siguiente manera, no sé si ustedes logren eh, leerlo bien, dice así. Génesis 35, 16 al 20 dice, después partieron de Betel y había aún como media lengua de tierra para llegar a Efrat, cuando, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, es decir, cuando dice que hubo trabajo en su parto es que el parto no fue normal, o sea, estaba demorando más de lo normal por causa de que había trabajo en la salida del bebé. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que le dijo la partera, no temas. O sea, la partera, la que estaba recibiendo el bebé, le dijo a Raquel, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció, verso 18 dice, aconteció que al salírsele el alma, pues murió. ¿Quién murió? Al salírsele el alma, llamó su nombre Benoní. Es decir, que Raquel cuando estaba dando a luz, tuvo trabajos de parto, ¿ya? Y agonizando, llamó al niño Benoní, ¿ya? Pero dice la escritura que al salírsele el alma, murió. Es decir, que la escritura enseña que lo que sale del cuerpo humano cuando nosotros morimos es el alma, ¿ya? Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en camino de Efrat, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Es decir, que Jacob, el mismo Israel del que estábamos hablando en Isaías ahora rato, el mismo Israel del cual se refiere la escritura como siervo de Jehová, ¿ya? Este Jacob, eh, su esposa, que era Raquel, tuvo un hijo y en trabajo de parto, o sea, tuvo un trabajo de parto que no pudo soportar y así de esa manera dice la escritura que murió, pero al morir dice la escritura que salió fue el alma, dice así, y hubo trabajo de parto y aconteció como que había trabajo de parto, bueno, y aconteció que al salírsele el alma, verso 18 dice así, al salírsele el alma, pues murió. Entonces, mis amados amigos, hermanos, no traguemos entero lo que nos dicen. Sencillamente, nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, porque dijo el Señor Jesucristo, en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Nosotros no podemos comer entero a lo que nos digan. Mm, Este canal de Joaquín Urrutia se llama Doctrina sin Tabú y él eh, tiene su propia doctrina, ¿ya? La doctrina que Joaquín Urrutia predica no está correcta.
Y no quiere decir que yo le cargue bronca o que yo le cargue rabia a la persona de Joaquín Urrutia, ¿no? Al contrario, él para mí es un hermano, pero está mal enfocado en las escrituras. Al aprender griego, no sé si él haya leído alguna vez en la escritura que dice, a la verdad la letra mata. Es el Espíritu Santo el que vivifica en cada persona. Cuando nosotros nos enfocamos a leer la escritura, debemos orarle al Señor, pedirle al Señor que nos muestre de una manera correcta, ¿ya? Que no nos deje desviar ni a diestra ni a siniestra a doctrinas que son vientos que nos desenfocan del verdadero camino. Entonces, debemos siempre seguir la escritura conforme a, nos enseñó el Señor, a escudriñarla de acuerdo a cada palabra, cada, cada escritura tiene un texto y tiene palabras que van enfocadas directamente a algo. Y para darnos cuenta de a qué van enfocadas debemos de escudriñar. No podemos decir, no, es que Jesucristo entregó el Espíritu al Espíritu. No, la escritura es muy clara en decir que le entregó el Espíritu, ¿ya? Que él entregó el Espíritu, sí, pero cuando dice entregó el Espíritu, debemos de saber a qué se refiere con Espíritu, porque el texto en sí nos está enseñando de que Jesucristo está agonizando y que está muriendo. Al estar muriendo y agonizando de la misma manera, tuvo que haber entregado fue su alma. ¿Por qué dice de la manera, dice, encomiendo mi espíritu? Porque él dijo mi neumá, y neumá, y neumá, la, la, la definición de Neumann es la vida, o sea, se refería a su vida en sí, pero su vida en sí no es el aire o el espíritu de aliento, ¿no? Su vida en sí era el alma que moraba en ese cuerpo, ¿ya? Y salió de él esa vida, o sea, su alma salió de él y expiró, dice que expiró. O sea, que ¿a quién le entregó él el alma? A la expiración que entregó, ¿ya? A esa expiración fue quien le entregó su alma. Por eso dice, y habiendo dicho esto, expiró, ¿ya? Habiendo dicho esto, expiró. Entonces, veamos bien, miremos bien que lo que quiere decir aquí es que figuradamente es la imaginación, ¿ya? De la persona se está refiriendo al alma racional en su definición de la palabra neuma. Se está refiriendo al alma racional por implicación, ya que el aire no se ve, el aire o el soplo o la brisa, lo que él recibió cuando nació, eso no, eso no se ve, eso es lo que viene de Dios y vuelve a Dios. Pero en el caso de Jesucristo, él siendo Dios, pues él era su propia expiración, él era su propio aire, él era su propio soplo. Por eso él dijo, nadie me quita la vida, nadie, nadie puede quitármela, sino que yo de mí mismo la pongo y yo de mí mismo la quito. Es porque era el espíritu que estaba en él hablando de la vida, o sea, del alma que estaba morando en él. Entonces no podemos tergiversar las escrituras. Tenemos que enfocarnos a escudriñarlas como el Señor nos enseñó. De esta manera quiero dar por terminado este video, agradeciéndoles a todos ustedes por el tiempo. Me gustaría que ustedes le dieran me gusta a este video y lo transmitieran o lo, o lo compartieran con otras personas, ¿ya? Les agradezco enormemente por este tiempo y Dios Jesucristo, nuestro Señor, los bendiga a todos ustedes. Gracias, mis hermanos. Gracias por todo.